buenas noches. Otra edición de nuestro programa de noticias aquí en TV Mundus. Y estamos con lo que sin duda alguna es la noticia dominante de esta semana, que es el pedido de juicio político a la corrupta Corte Suprema de la Nación. Por eso que estamos en distintos programas desglosando las primeras expresiones dentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, donde estamos viendo todavía en los preconsiderandos, se han aceptado 14 proyectos, más allá de que a la brevedad tienen que ser pasados por una circunstancia administrativa que se llama admisibilidad, es decir, si esto realmente es admisible. Pero bueno, se hizo la primera ronda de exposiciones con claro componente político, no cabe duda. El juicio a la Corte Suprema es un juicio político, de esto no cabe ninguna duda. Y por supuesto, esto es lo que se va a dirimir y que nosotros en TV Mundus estamos poniendo uno por uno. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, compuesta entre otros por Héctor Rosati, por supuesto, y Carlos Rosenkrantz, dos hombres de Mauricio Macri en forma directa, ya que fueron puestos por decreto durante el régimen que el PRO junto con la Unión Cívica Radical y Coalición Cívica encabezaron entre el 2015 y el 2019. Pero por supuesto también debemos considerar al resto de los integrantes de una Corte de los Cuatro, la famosa banda de los Cuatro, o la Corte Mamarracho, como le decimos desde años acá en TV Mundus, que integra, por ejemplo, Ricardo Lorenzetti, ahí en la foto con Patricia Bullrich y Garabano, miren qué personajes, y Juan Carlos Maqueda, que viene del dualdismo, es decir, una corte completamente negativa. Vamos a escuchar a una opositora, a Miriam Bregman. Gracias, Presidenta. Aclaro que con el diputado Nicolás del Caño estamos presentes en esta comisión, a pesar de que, como pasó con otras de gran relevancia para el funcionamiento del Congreso, como la del presupuesto u otras, en el acuerdo de las dos fuerzas mayoritarias fuimos excluidos. Igualmente es un buen momento para recordarlo. Igualmente estamos aquí para dar nuestra posición con dos certezas, que por supuesto la traíamos, pero a partir del debate que se está dando aquí, las confirman. La primera, que obviamente que esto tiene muchísimo de montaje electoral. Un presidente de la Nación que habla de inflación autoconstruida. Y después quieren explicar lo que en realidad no dijo eso. Bueno, el presidente de la Nación nos tiene que explicar por qué firmó y por qué lo votó este Congreso con la anuencia de la oposición de derecha de Juntos por el Cambio, un acuerdo con el Fondo Monetario que claramente es inflacionario. ¿Autoconstruida de dónde? Si las tarifas las aumenta el gobierno, por dar solo un elemento. Entonces, en ese descuelgue, en esas ganas de buscar un motivo de polarización con la oposición de derecha, aparece esta iniciativa, que claro que le conviene a Juntos por el Cambio, por eso hoy están todos acá. Claro que les conviene. Causa un poco de gracia escuchar al diputado de Juntos por el Cambio, Mendoza, hablar de ajuste. Alguien que fue parte del gobierno de Macri habla de ajuste. Claro, pero es tanto el desastre económico actual, tan mala la situación económica de la clase trabajadora y los sectores populares, que se permiten ese tipo de licencias. Y como digo, estamos convencidos que les conviene a todos esta discusión. Les conviene a todos estar discutiendo este tema y no los graves problemas económicos. O Juntos por el Cambio no está usando esta discusión del juicio político a los miembros de la Corte para no discutir la moratoria previsional y decir que no se puede discutir otra cosa. ¿Con qué cara pueden explicar eso a casi 1 millón de personas que no han podido jubilarse, que a partir de diciembre no se pueden jubilar? ¿Les parece un argumento válido? Bueno, nosotros queremos salir a explicar eso. Queremos salir a explicar que no es un argumento válido. La ley de humedales ni siquiera está entre los temas convocantes. Y después se habla del clima, de las consecuencias del calor, todos los días, de la sequía. Algunos piden ayudas económicas por la sequía. ¿Y qué creían que iba a pasar si talaban todos los bosques, si secaban todos los ríos, si extendían el monocultivo en forma escandalosa en la Argentina? Claro que son muchos temas que tendríamos que estar discutiendo en estas sesiones extraordinarias. Por eso digo
que el gobierno le escapa a la discusión económica, instala una agenda que le conviene, no se habla así del ajuste brutal que está llevando adelante Sergio Massa, con la anuencia obviamente de todos los sectores del Frente de Todos, porque de Sergio Massa nadie habla, nadie lo critica, la licuación de las jubilaciones, los salarios por el piso, y bueno, acá estamos. Y la segunda certeza es que hay grandes motivos para cuestionar esta Corte. Hay grandes motivos para cuestionar esta Corte. No voy a mencionar varios que se dijeron, pero es la Corte del 2x1. ¿Qué podemos pensar de una Corte que quiere beneficiar a los genocidas de un modo tan escandaloso y que se le responde de la única manera que la hace retroceder? Con una enorme movilización en la calle. No es con maniobritas, no es con tirándose carpetazos, expedientes, no. Con la movilización popular alrededor de un tema muy sentido, la Corte tuvo que retroceder. Una Corte que es parte de un poder judicial de la región, es bueno que lo recordemos, donde cada vez más empiezan a ocupar un rol político, un rol netamente político, llegando a decir quién puede ser candidato o candidata, quién no, arbitrando sobre cuestiones netamente políticas. Esa es la Corte del país, cabeza de un poder judicial con escandalosas relaciones con los servicios de inteligencia, con el poder económico. Por eso salen estas solicitadas y estos pedidos desde la AmCham, la Cámara de Estados Unidos, hasta grandes empresarios argentinos defendiendo la Corte, o llegando al extremo de exhumar leyes que tienen 16 años de haber perdido la vigencia, exhumarlas y legislar directamente para autopercibirse presidente del Consejo de la Magistratura, algún juez supremo. Entonces estamos hablando de esa Corte, de ese Poder Judicial, pero también quiero decir que no nació de un repollo. Desde el 83 para acá el peronismo ha tenido mayoría en el Senado. ¿Quién nombró esos jueces? ¿Quién los designó? ¿Cómo llegaron ahí? Ahora nos enteramos que Rosati tiene relaciones o que protegió a genocidas. Y cuando era ministro de Justicia no lo sabíamos. Cuando fue ministro de Justicia del gobierno kirchnerista no se sabía. Bueno, la verdad es que vivo con asombro algunas de las denuncias que aparecen ahora, tanto como la de la oposición de derecha, de Juntos por el Cambio y otros, que no tienen problema cuando hay que defender los privilegios de este Poder Judicial, que no paguen ganancias, que sean una casta intocable, y que además aprovecho esta oportunidad para pedirles una brújula, para que nos indiquen cuándo pedir un juicio político a un miembro de la Corte Suprema es un hecho de justicia y cuándo es un ataque a las instituciones. Porque estoy medio perdida. Cuando leen ahí el listado de quienes han pedido juicio político, algunos son ataque a las instituciones y otros son un hecho netamente de justicia. La verdad, nos hacen perder. Yo creo que más bien lo que están evitando, una vez más, ya lo dijimos en el recinto, es que se discuta las escandalosas relaciones que tienen con este Poder Judicial, como se ha visto alrededor del afer del Lago Escondido. Siguen sin explicar Lago Escondido. Siguen sin explicar por qué altos funcionarios del gobierno porteño, miembros de los servicios de inteligencia, en un verdadero tren fantasma, fueron al Lago Escondido. Y no estoy hablando de los chats o los no chats, la ilegalidad de esas filtraciones. El hecho lo reconoce todo el mundo, que estuvieron ahí. Entonces lo que tienen que explicar es eso, porque si no, más que defensa de las instituciones, aparece como defensa propia y de las relaciones escandalosas que tienen con este Poder Judicial. Para terminar, nosotros impugnamos claramente que 5 miembros, 10 miembros, 15 miembros, un grupito de personas que nadie eligió, que nadie votó, que llegan ahí por las componendas de los partidos mayoritarios puedan decidir sobre la vida de millones. Un grupito de personas llenos de privilegios, alejado de cualquier necesidad popular. Claro que lo impugnamos. Nosotros proponemos el juicio por jurados, la extensión del juicio por jurados, que los jueces sean elegidos por voto popular. Y también nos han dicho varias veces, bueno, pero eso no está, algunas de esas cosas no están en la Constitución. No nos asusta. Miren Perú. Miren el pueblo que se levanta en Perú tras años de ataques, de ajuste, de un 75% de precarización laboral. Muchos de esos trabajadores y campesinos que se movilizan plantean una asamblea constituyente.
Bueno, nosotros queremos dar ese debate también en nuestro país, en un país que se hunde en la pobreza, en un país con salarios cada vez más bajos, con jubilados que no les alcanza para llegar a fin de mes. Creemos que no solo es un problema del Poder Judicial, es un problema del régimen político atado al FMI. Esa sumisión la queremos discutir y creemos que una asamblea constituyente, libre y soberana que ponga en cuestión el conjunto del régimen político es lo que tenemos que debatir en el próximo periodo, porque son muchos los ataques que está sufriendo el pueblo trabajador y la verdad es que la discusión sea solamente la del Poder Judicial, que como dije es un escándalo, nos parece bochornoso. Muchas gracias. Bueno, obviamente Miriam Bregman, como hace siempre la izquierda trotskista, la trotskista y otras izquierdas, por supuesto, bueno, siempre dicen sí, pero no, todo lo que provenga del peronismo o de una alianza que integre el peronismo siempre se oponen. El famoso sí, pero no. Bueno, en definitiva su discurso fue muy parecido al de la derecha, como ocurre habitualmente, en el cual lamentamos, ¿no? Porque Miriam Bregman es una diputada de las más valiosas que tiene en este momento el Congreso, pero bueno, diciendo esto es una distracción porque hay que debatir el tema económico, el tema de los salarios, que sí, que por supuesto hay que debatirlo, y habría que agregar las universidades nacionales, pero bueno, parece que nunca para ellos es el momento. Bueno, vamos a ver qué es lo que pone Miriam Bregman, quien dijo que en parte está de acuerdo. Estamos viendo en pantalla el número 113, el tema del año de nuestra revista Ecoinformativo, desnazificar Rusia. Todos los años elegimos un tema y este año ha sido ese. Por supuesto, para que nadie se olvide, más en año electoral, nuestros libros de la colección Los Archivos del Régimen, gratis en PDF aquí en tvmundus.com.ar, por supuesto, en medio de este candente problema del juicio a las Cortes Mamarracho. Nos vamos, hay más programas de esto. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Televisión.